bueno saber que la democracia cumplió una década más, que con todas las dificultades que ésta ha ofrecido es claramente superadora de tiempos oscuros, en donde la violación sistemática de los derechos humanos y la abolición de aquellas reglas que hacen a una vida ciudadana con complicaciones. No obstante, esta democracia de baja densidad ofrece para vastos sectores de la sociedad una mirada esperanzadora, una mirada que se clava y radica su expectativa en la participación. El 25 de mayo que pasó y en ese mega acto donde estuvo la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dejó algunos mensajes políticos que hay que saber codificar. El primero de ellos, que el gobierno o el kirchnerismo, con la razón que le asiste, y desde una nula posición crítica sobre lo que falta, enarbola, establece que las conquistas sociales, y en el discurso de la presidenta de la Nación, es inclusión social, no justicia social, debe ser cada una de esas conquistas defendida por la sociedad organizándose. Y esto viene a complementar algo que lo había dicho Cristina Fernández de Kirchner al momento de anunciar una serie de medidas, puede ser en otro tiempo, la palabra más adecuada, batería de medidas económicas con impacto en lo social, señalando que las organizaciones sociales van a salir como brigadas a instalar un sistema de control popular en los precios. Aquí aparece una contradicción, entre comillas y entre paréntesis lo hago, que sería algo así como controlar a las grandes cadenas con las cuales Guillermo Moreno establece vínculos para congelar 500 productos y liberar el precio de 10.000 productos. ¿Cómo se va a hacer si no están los precios? Bueno, será materia de información pública que la propia Secretaría de Comercio Interior deberá poner en el sitio adecuado para que no solamente estas brigadas cumplan la función encomendada por la Presidenta de la Nación, sino que usted como consumidor sepa qué es lo que tiene que defender. Esa es la primera cuestión. Lo decía entre paréntesis y entre comillas. Esa idea de participación a la que convoca la Presidenta, diciendo que somos nosotros, o es el pueblo, es la sociedad quien debe defender las conquistas, debe ser vinculada con una frase de la Presidenta. Dijo ella: nunca pretendí ser eterna, pero si no es ella y no es alguien que aparece hoy como receptor de tamaño capital político, se establece allí un mensaje que se fija en el miedo y el temor, es decir, construye el miedo y el temor para que, en el caso que no sea ella o alguien que el kirchnerismo elija, las conquistas a lo largo de lo que se denomina una década ganada pueden desaparecer, pueden ser modificadas y alteradas con políticas neoliberales. Quiero decir que el mundo se mueve desde hace muchos años y muchas décadas a una escala global, y la Argentina ha definido estructuralmente, y esto no es materia de análisis por la oposición, sino que en términos generales la clase política dirigente comprende que la decisión estructural de la Argentina en términos macroeconómicos pasa por la resolución y el avance de la mega minería a cielo abierto, de una ley que está allí en el Congreso y que en cualquier momento va a salir, que es denominada Ley Monsanto, y que tiende a fortalecer lazos construidos en la década del 90 por el expresidente Menem con la firma norteamericana, que traba una ligación muy importante con Syngenta, con Monsanto, con Globocopatel, que han expresado públicamente, ahora en menor medida, que la soja debe llegar a las góndolas, estableciendo allí, claro está, un concepto de valor agregado sobre las materias primas o commodities que le generan esa divisa de dólares que a lo largo del tiempo y luego de la devaluación en el año 2002 pudo hacer que la Argentina tuviera una mirada hacia el mercado interno. Ese acto, en definitiva, del sábado pasado de la Presidenta de la Nación, expresa lo que en 10 años se ha ganado desde la óptica del kirchnerismo, y es esa óptica la única a considerar para defender, a como dé lugar, dentro, por supuesto, de la democracia, con todo aquello que se viene señalando, especialmente en la modificación a la composición del Consejo de la Magistratura, que ha derivado en estas horas una catarata de presentaciones
son recursos o medidas cautelares de no innovar para que no se llegue a la elección de octubre eligiendo la ciudadanía a quienes serán consejeros de ese Consejo de la Magistratura que tiene como función seleccionar a los jueces y fundamentalmente destituir a los magistrados. 10 años de kirchnerismo no es algo menor. Diría yo que más que mirar una década del kirchnerismo como una variante del peronismo, nos tenemos que preguntar qué sucedió en términos democráticos y participativos en una década que para mí sigue siendo una democracia de baja densidad y una democracia delegativa. Hoy en este programa nos vamos a abocar a explicarles a ustedes cómo esta democracia tiene sustento en las cámaras legislativas, en este caso la provincia de Buenos Aires, y una ley o un proyecto de ley que no debería ser discutido, sobre todo por el peronismo, es trabado por el peronismo, y para ello hay que detenerse un momento a explicarles a ustedes cómo funciona el circuito institucional, el circuito de gestión, el político y fundamentalmente el partidario. Estoy hablando de la negativa institucional del peronismo a darle a un sindicalismo peronista lo que éste no ha tenido a lo largo de más de 20 años, ¿sí? Y esto es importante porque aporta por lo menos a la discusión que pretendemos desde Orden del Día para saber qué es lo que falta en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. La propuesta de hoy entonces es para ustedes que se queden. Vamos a explicar de qué trata una ley, la 11757, y un proyecto para derogar ese instrumento nefasto para los trabajadores municipales y el bloqueo dentro del Frente Justicialista para la Victoria en la Cámara de Diputados, que terminó en escándalo la no sesión de la semana pasada. Presentación de Orden del Día y arrancamos con notas y detalles de una ley que tiene plena vigencia en la provincia de Buenos Aires. Una cuestión central, con algo de luz, por ahí mejoramos. La provincia de Buenos Aires, salvo la gobernación de Armendáriz, de extracción radical, un hombre de radicalismo, el único que gobernó la provincia de Buenos Aires desde la recuperación de la democracia en el año 1983, luego del 87, esta parte siempre fue gobernada por el peronismo en sus variantes o en sus ismos, sin retirarse ese ismo o esos ismos de la doctrina peronista. A nivel nacional, diríamos nosotros que Alfonsín, luego vino la década de Menem, la década del peronismo, la alianza y su corto tiempo, la destrucción de esa idea eterna de la convertibilidad, una sucesión de presidentes peronistas, la gestión de Duhalde, el asesinato de Costecchi y Santillán, lo que aceleró el llamado a elecciones, y el triunfo de Néstor Kirchner. De allí la década a la que hacía referencia en primera instancia. Lo digo esto para poner en contexto que el peronismo a nivel nacional, ni qué hablar en la provincia de Buenos Aires, y mucho menos en los municipios, gobierna desde hace más de 2 décadas. Y entonces la pregunta que se instala para cualquier trabajador municipal: ¿cómo es posible que, teniendo gobiernos peronistas, no se haya derogado una ley que le niega al empleado municipal una discusión en un ámbito paritario, no solamente de salario, sino de las condiciones laborales? Y esta ha sido una definición política del peronismo. La semana pasada, luego de reuniones que mantuvo el secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales, estoy hablando de Rubén Cholo García, que además conduce la Confederación Argentina de Trabajadores Municipales, tuvo una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Horacio González. Se trabajó no solamente con González, sino con Juan de Jesús, que es el presidente del bloque del Frente Justicialista para la Victoria, para desarchivar un proyecto de ley que propone un ámbito paritario para los municipales, y se llegó a la instancia del miércoles pasado en donde todo indicaba que iba a haber un tratamiento sobre tablas de un proyecto que tiene un carácter histórico. Debo decir que el actual secretario general de FESIMUBO fue diputado provincial y no pudo sacar esta ley.
tampoco pudo derogar la 11757, que le facilita a los intendentes a que ellos fijen una recomposición salarial sin permitir, claro está, que los trabajadores discutan esa recomposición. Y además está facultado un intendente para despedir a un municipal sin que esto le genere mayor inconveniente. Lo que dicen los más históricos del sindicalismo, que es una forma de chantaje que tienen los intendentes para disciplinar a los trabajadores municipales. Esto es muy importante que se comprenda para darle dimensión al acontecimiento que terminó en escándalo la semana pasada en la Cámara de Diputados. Se rompió gran parte del hall de la Cámara de Diputados, que es un lugar casi sagrado, porque allí estaban 100 dirigentes sindicales, además de más de 1000 personas que estaban afuera agolpadas pidiendo el tratamiento sobre tablas. Lo que iba a ocurrir, pero al final de esa larga jornada de discusiones dentro del bloque del oficialismo, más de 6 horas, no hubo quórum, se levantó la sesión y uno de los impulsores del proyecto es un diputado también de extracción sindical, un hombre que hoy acompaña a Hugo Moyano, estoy hablando de Jorge Mancini. Nos recibió en su oficina luego del escándalo, los incidentes, y le preguntamos sobre esta ley de paritarias y esto decía. Sí, la dignidad del trabajador no es, lógicamente que el salario conforma una parte importante pero no, en una paritaria no solamente se discute salario, se discuten condiciones de trabajo que mejoran la calidad de vida del trabajador y de la familia del trabajador. Se discute una carrera. Hoy creo que hay muy pocos municipios que tienen la carrera municipal. Se discuten que hoy hay el 70% de los contratos son contratos basura y que no están en planta permanente. Seguramente que si uno escucha, algunos intendentes ponen la excusa del presupuesto. Digo, es una excusa mentirosa. Nosotros decimos que en la paritaria se discuten salarios y condiciones de trabajo. Mejorar las condiciones del trabajo es dignificar al trabajador. Esto es lo que nosotros estamos, lo que nosotros planteamos. Esto es el espíritu de la ley. Esto es lo que nosotros queremos discutir con la Federación Provincial de Municipios y decirle, porque de hecho nosotros hace 2 años tuvimos reunión y la verdad que tuvimos buena aceptación en lo que nosotros estábamos planteando en ese momento con el intendente Descalzo, que sigue siendo, creo que el presidente a nivel... que es la Federación Argentina de Municipios. Y queríamos justamente sentarnos a consensuar la ley y estaban de acuerdo, pero bueno, después va pasando el tiempo, se va dilatando cada vez más. No hubo respuesta a lo que nosotros veníamos planteando. Ya digo, en diciembre termina mi mandato, hice di todos los pasos necesarios para que podamos discutir y sacar la ley, y me está pasando lo mismo que le pasó al Cholo García y que le pasó a otros diputados, que lo que trataron justamente era de sacar una ley que beneficie a los trabajadores, que no haya hoy trabajadores de primera y de segunda. Así que no tendrían por qué tener miedo los intendentes. La verdad, todavía no comprendo por qué hay tanta resistencia a una ley que realmente, y lo hablo como peronista, y el mensaje también es a los que dicen ser peronismo. Yo estimo que hay muchos que dicen ser peronistas, pero que después hacen todo lo contrario a la que se hubiese hecho desde el peronismo. Queda claro que es una cuestión dentro del peronismo. Ahí Mancini fija un criterio que no es menor, ¿no? Y para comprender, y además nos sirve, y a ustedes fundamentalmente, saber que este año se eligen legisladores, ¿sí? Y esos legisladores que se proponen para captar lo que usted demanda, después lo que van a hacer es responder a una línea política, y esa línea política, en el caso de los legisladores provinciales, claro está, se vincula con los intendentes. Aquí hay una cuestión también medular. El proyecto para derogar la 11757 quedó allí, porque la iniciativa de una nueva ley paritaria establece que después de un año y medio, la 11757 queda sin efecto.
¿verdad? Pero para eso hay que discutir con los intendentes. Entonces, ¿qué hizo? Y esto es muy importante marcarlo, en la reunión que tiene el Cholo García, que es el secretario general de FESIMUVO, con el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del bloque del Frente Justicialista para Victoria, involucran en el proyecto a la provincia de Buenos Aires. Ya se lo voy a contar cómo queda ese proyecto y por qué la provincia de Buenos Aires también, que está en crisis, que no tiene dinero, no está en condiciones de decirle sí al proyecto, es decir, reconocer que los trabajadores municipales merecen algo de dignidad. Hoy son de segunda categoría y nivel, ¿sí? Hay municipios que pagan salarios de indigencia. Esto decía Mancini. Como la idea es mostrarles a ustedes que la discusión está en el propio seno del oficialismo, fuimos a buscar a la diputada Lacaba, que es una mujer de Berazategui. Ella trabajó durante muchos años como secretaria de Desarrollo Social, así que la conoce claramente a Alicia Kirchner. Lo digo esto porque en algún momento le pregunté por el año electoral y lo que significa en términos de kirchnerismo, pero la consulta, claro está, luego de la no sesión, era qué significaba. Voy a esta cámara entonces. ¿Qué significaba la no sesión? Si ella está de acuerdo con el proyecto o no está de acuerdo con el proyecto, en qué parte está convencida de aprobarlo. Bueno, la diputada decía esto. Ideológicamente estoy totalmente de acuerdo en el reclamo de los trabajadores. La sesión se cayó simplemente porque no hubo acuerdo entre bloques para tratarla sobre tablas, porque fue sinceramente algo muy apresurado. Si bien hace años que están en danza proyectos de paritarias, en verdad lo que se había presentado era una mezcla, un combo de muchas cosas. Entonces, para que salga algo prolijo y algo que realmente les sirva de verdad a los trabajadores, merecía un estudio más profundo de lo que se fuera a votar. Simplemente por eso se levantó la sesión. Bien, y le voy a agregar una más que no tiene que ver con la sesión ni con el reclamo, sino usted que trabajó en el Ejecutivo Municipal, ¿generaría problemas en un Ejecutivo Municipal que exista un ámbito paritario para discutir entre la municipalidad y los sindicatos? Recomposiciones salariales, ¿generaría algún conflicto? ¿Es un problema para un municipio que en muchos casos están abogados? No son todos iguales los municipios. Déjeme decir, en Moreno yo le puedo hablar de que hay un abogado financiero hace muchos años, no sé Berazategui, pero las coordenadas no son iguales. No, nosotros, o sea, toda la provincia, el mapa de la provincia es muy diferente. Cada intendente sabe a dónde le aprieta el zapato y cómo va a llegar o no a fin de año. Yo creo que quizás sí, para algunos intendentes sea complicado que se les ponga un tope tarifario porque quizás no puedan llegar a cumplirlo y se verían ahogados o tendrían que endeudarse para cumplir con los trabajadores. Yo vengo de un distrito que sinceramente creo que lo mejor que tenemos nosotros, los trabajadores municipales, porque si el intendente tiene el 90% imagen positiva, no es por él, sino es por el laburo que tiene Berazategui, y el laburo habla del empleado municipal. Nosotros tenemos en Berazategui todos los servicios municipales, absolutamente todos. Creo que somos de los pocos del conurbano que tenemos la recolección municipal. De la basura me está hablando, ¿no? Y realmente tenemos elogios de la actividad municipal. Entonces, nosotros, ¿quién mejor que nosotros ponemos sobre valor al compañero municipal? Pero sí también tenemos que pensar a veces, no mirar solamente el ojo de uno, sino mirar un poquito más allá y ver que a lo mejor hay compañeros intendentes que no están en condiciones en este momento de ir a una paritario, quizás no están en condiciones que les pongan un sueldo básico tope y no cumplir con los compañeros municipales. Porque también sabemos que la provincia no está en condiciones de girar dinero a los municipios para poder pagar sueldos. O sea, uno tiene que sentarse y ver todas las realidades en este momento. Pero Berazategui no somos una isla en la provincia de Buenos Aires, sí somos un distrito muy bien administrado y muy prolijo, pero no por venir de ahí tengo que mirar solamente mi ciudad, sino uno tiene que mirar un poquito más allá. Pero yo creo que esto se va a solucionar y que se va a surgir de esta charla un proyecto que sea el adecuado para que los compañeros estén reivindicados como corresponde. Si
no dijese en este momento que hay mucho de interna dentro del oficialismo, estaría faltando la verdad. María Laura Lacaba es cristinista pura. Y ella dice en Berazategui, nosotros somos uno de los pocos municipios en la provincia de Buenos Aires, y algo cierto, que manejamos la basura, es decir, la recolección de residuos, porque la basura es la gran caja de corrupción en la provincia de Buenos Aires para los intendentes. Y ella, al señalarlo, está diciendo, podríamos hacerlo, pero tenemos que mirar el conjunto. Y esto es central para que usted pueda comprender cómo una diputada cristinista pura, ¿sí?, está diciendo hay que consultar a los otros jefes comunales que estarían en dificultades de aceptar un piso salarial. Un ejemplo que va a servir para que ustedes sepan qué es lo que se discute. A nivel nacional, cuando se produce la convocatoria paritarias para los docentes, lo que hace Sileón, en este caso el ministro de Educación, fija un piso, que será de 1.500 pesos, la cifra que sea. Y todas las provincias de la Argentina deben garantizar ese piso para los docentes, siendo que la educación está descentralizada, ¿sí? Si una provincia no puede, la nación auxilia para llegar a ese piso. Después los sindicatos discuten el techo, cuánto más hay. Esto debe ser trasladado a los municipios y a los trabajadores municipales. Quiero decir entonces, la provincia debería fijar un piso salarial, si no llega un municipio a auxiliarlo económicamente, pero eso no significa que se van a quedar los trabajadores con esa propuesta, sino que van a discutir cada sindicato en cada municipio cuánto más encima del piso deben ganar. En el caso de los salarios, y por supuesto las paritarias es mucho más que lo salarial. Si María Laura Lacaba es una mujer que milita en el cristinismo puro, el diputado Guido Lorenzino es un hombre del riñón sciolista. Y va a decir lo mismo que Lacaba. No se puede aprobar un proyecto de esta naturaleza y envergadura si no hay comunicación directa con los municipios, fundamentalmente con la Federación Argentina de Municipios, que no estuvo en las reuniones que celebró Horacio González a pedido de Rubén García hace 15 días atrás. Y también es un síntoma de la interna de las discusiones que se están dando hoy en la provincia de Buenos Aires a propósito de esta ley. Lorenzino lo expresó así. A ver, el Frente para la Victoria es un proyecto que se estructura con los intendentes de nuestro partido, con los gobernadores y con la presidenta. Con lo cual nosotros la opinión de los municipios, que tenemos casi 100 municipios en la provincia de Buenos Aires, es muy importante. Y hablar de una negociación colectiva, una negociación paritaria en el ámbito de los municipios, afectando recursos municipales, y en el caso que esa paritaria pase un techo de negociación, va a afectar recursos provinciales, nos parece que no es para tratarlo sobre tablas, que requiere un trabajo articulado entre la provincia, la nación y los municipios con algún tipo de representación, y ponernos un plazo fuera del ámbito electoral. Nosotros creemos que darle más derechos a los trabajadores es correcto en la medida que lo hagamos respetando los ámbitos que van a tener incidencia directa, como son los municipios. Así que yo creo que en esta negociación hay que sentar rápidamente a los integrantes de la Federación Argentina de Municipios para que ellos tengan voz en el proyecto, sabiendo que es importante avanzar en un proceso de negociación colectiva dentro de los ámbitos municipales, pero tratando de que ellos también le puedan dar el marco razonable para no afectar ni los recursos municipales ni cuestiones operativas en cada uno de ellos. Así que me parece que eso es lo que está faltando en este proyecto de ley, que lo acompañamos en términos generales, pero creo que lo metodológico es tan importante como el fondo de la ley. ¿Y por qué falta, diputado Lorenzino, algo tan medular que es preguntarle a los intendentes qué piensan? Me parece que el Frente para la Victoria en el último tiempo ha tenido menos compromiso, por lo menos el bloque provincial, con los intendentes. Hay expresiones dentro de nuestro bloque que no tienen el compromiso histórico y olvidan que muchos de ellos entraron en la lista por los votos de la presidenta, del gobernador y de los intendentes. Creo que en eso hay que ser mucho más leal y mucho más consecuente a la hora de ser solidarios, a pesar de que haya un reclamo genuino de los trabajadores. Creo que cuando uno hace política no solamente está lo que uno siente en lo personal, sino la necesidad colectiva, y uno es parte de un proceso colectivo, y en el proceso colectivo están los intendentes, con lo cual los derechos individuales de los trabajadores municipales siempre tiene que estar acotado o acomodado a la realidad política que uno pertenece, que es este proceso colectivo del Frente para la Victoria, donde los intendentes tienen un protagonismo indiscutido que tal vez algunos integrantes hoy
de mi bloque no ven. Creo que tienen que entender que los intendentes son fundamentales en la estructuración de este cambio de país que hubo en los 10 años, que fueron protagonistas, que siempre pusieron el cuerpo y que los tenemos que cuidar y ayudar para que ellos entiendan que es importante una negociación colectiva dentro de su ámbito, que no es para perjudicarlos, pero ellos tienen que opinar a ver de qué manera lo podemos hacer. Uno de los objetivos centrales de Néstor Kirchner, y que ha sido destacado como parte de la década ganada, es que restituyó el ámbito paritario y las cuestiones que hacen a los convenios colectivos de trabajo. Con los municipales no, ni Kirchner, ni Duhalde, ni los intendentes. Esto que acaba de decir Lorenzino tiene más que ver con la realidad de los municipios y qué significaría discutir hoy un intendente con un sindicato que es afín, porque la mayoría de los sindicatos son afines, los perjudicados son los trabajadores. ¿Qué significaría esto en términos políticos y económicos? Para algunas comunas sería imposible siquiera acceder al piso. Y para la provincia de Buenos Aires en crisis, si tiene que asistir a 100 municipios, se quebraría más de lo que está hoy. Entonces, los municipales tienen que seguir esperando y son la cara más visible de el Estado, de los gobiernos, porque la proximidad así lo marca. La semana que viene, el miércoles, volverán los trabajadores a La Plata, con la férrea intención que diputados le dé media sanción al proyecto. Es decir, se podría aprobar en diputados y después pasaría todo esto en el Senado, donde ahí hay más cristinismo puro, que no tendría ningún inconveniente, imagino yo, Mariotto y compañía, de aprobar aquello que es legal y legítimo. Pausa y después seguimos con este tema y algunas cuestiones que los diputados entrevistados la semana pasada nos dejaron para compartir con ustedes.